Tengo en mis manos este libro. Este libro dice aquí en su portada, o no en su portada, sino al inicio: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esta declaración puede ser o no ser cierta, podemos estar de acuerdo con ella, con lo que el autor dice, pero lo cierto es que el autor narra en este libro historias de su vida. Y yo puedo creer que las historias que narra aquí esta persona, este autor, pues son ciertas. Ahora, él está diciendo que va a narrar no lo que vivió, sino lo que recuerda. Entonces ya hay un sesgo entre lo que fue la realidad. Pero otra persona que hubiera podido vivir con el autor puede decir: no, eso no fue así, fue de tal o cual manera. Sin embargo, él nos cuenta en su estilo particular lo que vivió en su época. Por cierto, este libro se llama Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, de Gao. Se lo presto para que lo lea. Es una novela interesante. Lo que el autor dice en ese libro son historias de su propia vida. Y yo creo que son ciertas. Yo ya lo leí hace mucho tiempo. Pero tengo en mis manos otro libro, diferente a ese libro que acabamos de ver. Pero la diferencia es que yo sí creo con todo mi corazón que lo que está escrito aquí es la verdad. Yo lo creo con todo mi ser y lo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque el autor de este libro no es un hombre. Porque el autor de este libro no es Pablo, ni Pedro, ni Juan. El autor de este libro es Dios. Dios lo escribió. Dios lo inspiró. Pero ese libro llegó a mis manos porque un día Gabriel García Márquez se puso a escribir sus historias. Su editorial le dijo: oiga, esto está bueno. Lo corrigió, seguramente pasó por alguien que corregía estilo, etcétera, y lo editaron, lo imprimieron y lo vendieron. Y entonces un día alguien fue a una librería, lo compró porque ahí tiene una dedicatoria y me lo regaló. Así llegó a mis manos ese libro. Pero ¿cómo llegó a nuestras manos este libro? ¿Qué fue lo que pasó para que tengamos este libro en nuestras manos? Eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Bueno, la historia comienza 1400 años antes de Cristo. Dios comenzó a llamar a unas personas, cerca de 40, pero no los llamó a todos al mismo tiempo. Se demoró 1500 años en llamarlos a cada uno. Y les habló de diferentes maneras Dios. Hay muchas maneras en que Dios le habló a esa gente. Por ejemplo, a Abraham le habló directamente. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A Moisés le habló directamente. A otros le habló a través de los ángeles. Se le apareció un ángel y le dijo a José: mijo, pilas porque van a matar todos los menores de 2 años, huye con tu hijo para Egipto. ¿Sí? Se le apareció
un ángel. Por medio de visiones. Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios, una cosa que si tú lo lees, cómo es que el ser viviente de 4 ojos y con 4 alas, y es difícil poderlo entender. Mi profesora de profetas me puso a dibujar eso una vez cuando yo era estudiante. Fue bien complicado. Le habló a Daniel, le habló a Juan sobre las visiones en el Apocalipsis. Dios habló por medio de cristofanías. ¿Qué es una cristofanía? Es una manifestación de Dios antes de que Él se encarnara y viniera a esta tierra. Y esa cristofanía en su Biblia usted lo encuentra como el ángel de Jehová. Entonces se le apareció a Moisés en la zarza, ¿recuerdan ese? Éxodo capítulo 3, y allí dice el ángel de Jehová. Al cruzar el mar rojo, cuando recuerdan que él dice que el ángel luchó con Jacob y rayó el alba, y Jacob le dijo: no te dejaré hasta que ¿qué? Hasta que me bendigas. Eso es una teofanía, el ángel de Jehová. Incluso Dios se inventó tantas maneras de hablar que habló a través de un burro. A un profeta le habló a través de un burro. El profeta iba ahí diciendo unas cosas y de pronto el burro, ¿qué? Le habló. Yo creo que es una de las partes más graciosas que tú puedes encontrar en la Biblia. Si quieres mirarlo, está en Números 22, 28. Pero la Biblia dice que finalmente habló a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Les he contado en pocas palabras qué es lo que se denomina la revelación de Dios. Esto es la revelación. Un gran número de formas en las cuales Dios habló a los hombres que iban a escribir la Biblia. Eso se llama revelación. Resumen, ¿qué es la revelación? Es la manifestación de Dios mismo desde su intimidad. Nos contó qué era lo que Él pensaba. ¿Por qué se reveló? ¿Por qué Dios se reveló? ¿Para qué Dios llamó a esos hombres? Por amor. Dígale al que está al lado: por amor. ¿A quién se reveló al hombre? ¿A quién se reveló? ¿A quién se reveló Dios? Al hombre. Primeramente a estas personas, a estos 40 autores, y después al pueblo de Israel, y después a todos nosotros. ¿Para qué se reveló? Para invitarnos a que tengamos comunión con Él y para ofrecernos la salvación. Hay un solo tema en este libro, un solo tema de pasta a pasta, se llama la salvación. Hay un solo personaje de pasta a pasta en este libro, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y a través de quiénes se reveló? A través de los autores sagrados, a quienes inspiró para que escribieran ese mensaje de la salvación. Ahora bien, es palabra de Dios, ¿cierto? Palabra divina, pero se revela a través de los hombres, para que los hombres con su propio estilo escriban lo que Dios quería que estuviera aquí en este libro. Estoy hablando de otra cosa que se llama inspiración. A ver si me hice entender. La revelación es que cuando Dios dice: quiero hablar a los hombres, y se revela a esas 40 personas, y por ejemplo a Moisés le revela cómo fue que hizo la creación.
¿Cómo fue que hizo el primer día, el segundo día? ¿Moisés vio eso? No. ¿Cómo lo recibió? ¿Por qué? Por revelación de Dios. Dios le contó a Moisés qué fue lo que pasó. Y toda esa historia antigua se la contó a Moisés. Pero Moisés entonces un día se sentó y dijo: voy a escribir lo que Dios me dio. Y comenzó a escribir, pero esa escritura la hizo guiada y bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, en su propio idioma, en sus propias palabras. Pero ni una sola palabra escribió Moisés que fuera de su propia autoría, sino siempre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La primera parte se llama revelación, la segunda parte se llama inspiración. Dios inspiró a los hombres para que pudieran escribir, pasar de lo que Dios pensaba, de lo que Dios revelaba, a lo escrito. Pero no hubo error, porque usó a esos hombres en su propio estilo, en su propio idioma, su propia manera de escribir. A un campesino rico llamado Job, a un campesino pobre llamado Amós, cada uno en su propio estilo, pero sin ningún error, porque él estaba, digámoslo así, supervisando cada palabra que ellos escribían, y estaban escribiendo bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. No sé si me hice entender que esta revelación tuvo que ponerse en forma escrita, porque Dios quería que su gran amor no solo estuviera en estas 40 personas, sino que la tuviéramos tú y yo hoy. Yo le doy un aplauso al Señor por eso. Oh, aleluya. Entonces la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esa palabra inspirada en el griego es theoneustos, o sea, soplada por Dios. Todo lo que tiene que estar en la Biblia está ahí. Ni una sola palabra de las que están ahí, o más bien, todo lo que está ahí es porque Dios quiso que estuviera ahí. Pero ¿por qué es importante que nosotros entendamos este concepto de inspiración de la Biblia, que es mi tema en esta mañana? Porque si nosotros no entendemos esto, todas las otras doctrinas se caen por su propio peso. Si nosotros no creemos, no estamos seguros, no entendemos que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios, entonces aquí dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero si no lo entendemos, pues entonces la doctrina de Cristo no tiene asidero. Creo que la mayoría de nosotros creemos esto, pero tal vez a veces no lo entendemos cuán profundo es. Quiero que entonces, para entender ese concepto mejor, abra su Biblia en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La gente dice que se puede conocer a Dios a través de la naturaleza. Y bueno, eso es parcialmente cierto. Tú ves la luna, las estrellas, cómo la tierra está flotando ahí, y tú dices: no, de todas maneras debe haber un ser especial, un ser divino. Pero eso no es suficiente, porque eso no, cuando tú ves la luna, las estrellas, eso no te dice que Jesucristo vino a esta tierra, se encarnó, murió por nosotros y resucitó al tercer día. O sea que necesitamos otro tipo de fundamento para creer eso, y eso es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Pedro? Pedro dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 19:
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que hay dos razones poderosas que Pedro está exponiendo en este texto para que nosotros le prestemos atención a la palabra. La primera es que la palabra es segura. Dice así, dice, tenemos también la palabra profética más segura, no solamente segura, sino más segura. Y segundo, que es divina. Entonces, es segura y número dos, es divina. Vamos con el primero. ¿Por qué es segura? Ahora, cuando Pedro está hablando que dice la palabra profética, se está refiriendo a las Escrituras, se está refiriendo a la Biblia, por cuanto quien comunica, un profeta es quien comunica las palabras de Dios. Así que cuando él dice la palabra profética, es alguien que está comunicando lo que Dios quiere decir. Eso es un profeta. Entonces, en el versículo 20 dice, Pablo sustituye la palabra profética por profecía de la Escritura para hacernos entender que está hablando de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? La Biblia es la palabra más segura. Y siempre nosotros tenemos que examinar en la palabra el contexto. Pedro está pronto a morirse. El Señor ya le dijo que Chaolín 1:14. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. O sea, Pedrito está escribiendo esta carta con angustia, con afán, porque dice, ya me quedaron pocos días. Y está escribiendo con una tremenda preocupación, pero la preocupación de Pedro no es porque se va a morir. La preocupación de Pedro es, ¿cómo protejo a mi iglesia de los falsos maestros? ¿Cómo protejo a mi iglesia de la falsa profecía? ¿Cómo hago para que mi congregación no se vaya tras los falsos maestros? Y él habla de los falsos maestros durante toda su carta. Si usted lee el capítulo 2, ahí habla acerca de todos los falsos maestros. Incluso al final del capítulo 2 le dice que son perros y que son cerdos. Está Pedro como furioso, de verdad. La preocupación de Pedro entonces es proteger su iglesia. ¿Y cómo va a proteger su iglesia? Entonces la respuesta es con el conocimiento de la verdad. Es el conocimiento de la verdad a través de la palabra de Dios lo que protege a la iglesia, lo que protege a la congregación. Miren el versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de inicuos, cargáis de ¿qué? Por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, para que no sean engañados y caigan de su firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo de 2 de Pedro 3:17? Perdone si no lo dije, disculpen. 2 de Pedro 3:17.
O sea, Pedrito les está diciendo, miren muchachos, van a venir falsos maestros. Pero ¿cómo usted se va a librar? ¿Cómo vamos a librar la congregación? Con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento profundo de las Escrituras. Yo lo ilustro de esta manera. En estos días fui a consignar un dinero a mi cuenta. Y entonces la muchacha cogió los billetes y los puso en una maquinita que ahora tiene, ¿no? Y los cuenta. Entonces yo pensé que ella ya simplemente los iba a guardar. Pero no, cogió cada billete y comenzó a hacerle así, a contarlos, y le pasaba sus dedos pulgares. O sea, tiene tanta sensibilidad en sus dedos para saber cuando un billete es falso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Si conocen la Biblia, cualquier falso profeta, ustedes de una ¿qué? Conoce tanto los billetes la señorita, tan perfecto es. Bueno, algunas hacen así, ¿no? ¿Sí? Otros menos expertos tienen una maquinita y lo meten ahí, ¿no? En una cosa como fluorescente, no sé cómo, y miran ahí. Pero esta señorita o estos cajeros son tan expertos que de una, y cuentan rápido, y de una ellos dicen, este es falso. Eso es lo que está diciendo Pedro. Necesitamos tener un amplio conocimiento de Dios. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está el amplio conocimiento de Dios? Pues está nada más ni nada menos que aquí, en la palabra de Dios. Así que necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero además Pedro está diciendo, lo primero que el falso profeta, lo primero que el falso quiere hacer es minimizar el valor de la palabra. ¿Por qué? Porque quiere que usted no conozca la palabra. Quiere que usted se aleje de la palabra. Entonces, el enemigo se inventa varias cosas. Y ahora que estamos en la era moderna de todo, entonces usted no necesita leer la palabra, sino que la puede poner en audio. Pero déjeme decirle, usted puede hacerlo, que es totalmente diferente a escuchar un señor que tiene a veces un solo tono, hay un sonsonete, que usted se siente y coja la palabra y la lea con sus propios ojos y la estudie y la repase y la devuelva. Y la gente dice, ya leí la palabra. Otra es que usted entra a YouTube y vea una prédica y dice, ya vi la palabra. Lo que Pedro está diciendo, mire, lo que yo no predico es humano. Mire, en el 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Así que Pablo está diciendo, ¿cómo reconozco a los falsos maestros? Los falsos maestros inventan sus herejías, inventan sus sueños, presentan sus sueños, hablan de sus experiencias, hablan de sus testimonios, hablan fábulas artificiosas. Pero yo no les vengo a hablar fábulas artificiosas, dice Pedro. Yo que lo vi con mis propios ojos. Yo soy testigo ocular de lo que ocurrió y por eso se lo estoy escribiendo. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros, ¿qué dice? Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, y está hablando del episodio de la transfiguración.
O sea, Pedro no está diciendo, es que yo no les vengo a hablar aquí de cosas que yo sentí, no, de cosas que me contaron, no, yo les vengo a hablar de cosas que yo vi, que yo escuché, porque yo viví con el Maestro, yo viví con Jesús, yo estuve con Él. Y en el 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Miren la ilustración tan bonita que hace el apóstol Pedro aquí. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el sol, salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más seguro. Entonces, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí? Esta palabra, esto que yo estoy escribiendo es como una lámpara, como una antorcha, que en nuestras tinieblas nos va a alumbrar, mientras que un día venga el lucero de la mañana, es decir, el sol, es decir, Cristo, y nos dé iluminación de todo cuanto nosotros podamos ver. Es decir, estamos en tinieblas. ¿Qué usamos? La palabra como antorcha para alumbrar nuestro camino, porque como dice la Biblia, lámpara es que a mis pies y lumbrera mi camino. Mientras que viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, y Él será la luz de todo. Pero usted podría decirme, ay pastor, pero por ahí hay un versículo que dice que vosotros sois la luz del mundo, y eso ¿cómo es? Si la única verdadera luz es la palabra y Cristo, pues hermano, ¿cómo le puede usted hablar a su vecino si usted no tiene en sí la palabra de Dios, que es luz? ¿Qué le tiene usted que decir a su vecino? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que se arrepienta de sus pecados, que los confiese, que hable con su boca que Jesucristo es el Señor, y serán salvos. ¿Y dónde está eso? Pues está aquí en la luz. Amén. Entonces, ¿por qué es la palabra más segura? Primero, porque Pedro está diciendo que fue testigo ocular, que escuchó la palabra directamente de la boca de Jesús y que está inspirada por Dios. Eso es lo primero. Y segundo, dice en resumen, lo que está diciendo Pedro, estamos en tinieblas y la luz de la palabra es la que nos alumbra. O sea que hay un asunto divino, que es la segunda. La primera es porque es segura, la segunda es porque es divina. Entendiendo, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos interpretar la Biblia en la casa? No está diciendo eso. Todo lo contrario, ¿a qué nos invita la Escritura? Escudriñad las Escrituras porque, ¿qué dice? ¿Qué os parece que en ella tenéis qué? La vida eterna. Primera de Corintios capítulo 2 dice, el hombre natural no puede ¿qué? Entender la palabra, pero vosotros sí, porque vosotros sois espirituales. Primera de Juan capítulo 2 versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea que el apóstol Pedro está diciendo, no que nosotros no podemos interpretar la Biblia, sino que no podemos interpretarla como se nos antoje.
que no podemos interpretarla como nosotros queramos, que no podemos alegorizar la palabra como nosotros queramos, porque hay una autoridad que primero la escribió, la reveló, la inspiró y después la iluminó. ¿Y sabe qué es la iluminación? Eso que nosotros estamos sintiendo hoy durante la alabanza. ¿Qué estábamos cantando? ¿Cómo decía el coro? ¿Que Él es qué? Él es el Rey de Reyes. ¿Y eso es lo que dice aquí o no? ¿Que Jesucristo es nuestro Rey? ¿Que qué sería de nosotros si no fuera por Él? ¿No dice eso la Biblia? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, la palabra revelada, la palabra inspirada y la palabra iluminada hacia nosotros, que nos convence de lo que lo que está escrito aquí es que verdad, es verdad. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, versículo 21, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santos hombres de Dios se refiere a aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando tú encuentres en la palabra hombres de Dios o varón de Dios, es un título técnico que Dios da al que habla de parte de Dios. Inspirado. ¿Qué es inspirado? Las palabras que Pedro usa aquí, porque aquí no dice exactamente inspirado, dice es llevado, es cargado. Inspirar es llevar de un lugar para otro. Así que los hombres lo que hicieron fue llevar de un lugar a otro. ¿De dónde? De la revelación del cielo, la llevaron para colocarla en un libro, en unas palabras, en un pergamino. Eso significa inspirar. Que usaron sus propias palabras, sí. Que usaron su propia lengua, sí. Que dejaron ahí ver sus costumbres, sí. Pero cada letra de este libro fue inspirado y sujeto a revisión. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Cada palabra que está aquí es la palabra que Dios y que el Espíritu Santo quería que estuviera aquí. Quiero ponerles una ilustración. María, la Virgen. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué? ¿Usted cree que todos somos pecadores? Entonces María, igualmente. Pero ¿cómo hace Dios para en un cuerpo humano, pecador, colocar y engendrar allí un hombre que no tendría pecado, que era santo en toda la extensión de la palabra? Eso es inspiración. Que Dios puede usar un hombre, en este caso a María, y producir algo santo para que esté allí. Así exactamente hizo la palabra. O sea que esta palabra es infalible. Esta palabra no tiene error. Esta palabra es la palabra santa de Dios. A veces decimos en el seminario, decimos que hay que buscar la intención de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Pedro. Pero sabe que yo estaba reflexionando y dije, no, nosotros tenemos que buscar es la intención de lo que Dios dijo, porque Pablo no es el autor de esta palabra. Pablo es un instrumento, una vasija en la cual Dios depositó la verdad y la transmitió a este texto. La Biblia quedó exacta porque eso es la palabra de Dios. Toda la escritura, no dice todos los autores, aunque todos los autores fueron inspirados, ¿sí? Inspirada, exhalada, soplada.
Cada letra escrita por el ser humano fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cómo no prestar atención a lo que Dios dijo? ¿Por qué a veces estamos buscando en otras partes? La revelación terminó un día. Hoy no hay revelación. La inspiración terminó un día. Creo que por aquí dice que el que le añada una ¿qué? Una J o una tilde, un día la revelación terminó y un día la inspiración terminó y dejó listo este libro que ha perdurado a través de los siglos. 1400 años de Cristo y estamos en el 2000. Ha permanecido la palabra. El soberano Rey del universo, Dios mismo en persona, nos dio la palabra. Oh Dios, yo no sé. Es que esto es muy emocionante. Dios, como dije hace 8 días, te escribió una carta de amor. ¿Cómo no la vas a leer? ¿Cómo no te la vas a aprender? ¿Cómo no la vas a tener en cuenta para tu vida? Es una carta de amor porque Él quiere que te vaya bien en la vida. Él quiere que tomes las mejores decisiones. Él quiere que trates a tu esposa lo mejor posible. Él quiere que tengas comunión con tus hijos, pero especialmente Él quiere que le adores y que le sirvas, porque así está aquí que escrito en su palabra. Esta palabra tiene autoridad, tiene poder. Tendrá tanto poder y tendremos tanto poder delegado en la palabra que tú puedes decir a un enfermo: sé sano en el nombre de Jesús. ¿Y por qué dices eso? Porque simplemente aquí dice que es así. Hermano, usted tendrá un buen matrimonio si trata a su esposa como vaso más frágil. ¿Y dónde dice eso? Aquí. No lo dijo Pablo, lo dijo Dios. Lo dijo Dios, lo dijo el Señor. Cuando Dios habla, pasan cosas. Cuando Dios habla, se transforma tu alma. Cuando Dios habla, suceden milagros, suceden señales, suceden prodigios. Cuando Dios habla a través de su palabra, tu alma puede ser transformada. Yo les conté, fui estructurado en mi universidad con una mente científica. ¿Ver para qué? Para creer. Pero cuando yo leí la palabra, cuando entendí, cuando el Espíritu Santo me iluminó, cuando la revelación de Dios, que ya terminó, inspiró a unos hombres para que escribieran acá en esta palabra, que ya terminó, esa palabra me iluminó a mí, y yo pude entender que mi vida podía ser transformada. No era el que vicioso, no era el que mujeriego, no era el que malo, pero tenía pecados en mi alma y en mi corazón. Y a través de la palabra fui transformado, y fue transformándose mi alma, y todavía hoy sigue siendo transformado. Ese es el poder de la palabra. La palabra tiene un propósito, no solamente glorificar a Dios, sino que su alma sea transformada por la palabra de Dios.
que su alma sea transformada. ¿Cómo no poner atención entonces a la palabra? Hay gente que no cree en la palabra. La palabra es perseguida. Hay gente que la escudriñan tanto como si fuera un libro de matemáticas, a ver qué dijo y a ver qué si el estilo y a ver qué tal y tal, y la crítica y cha. Hay gente simplemente que dice: no, hermano, yo no creo en eso. Estaba con un concuñado, y entonces estábamos ahí en una discusión, o en una charla más bien, y entonces yo le dije: ¿tú crees que esta Biblia es la palabra de Dios? Me dijo: no. Le dije: entonces no tenemos nada que hablar, porque todo lo que yo te voy a decir es... Pues yo espero que el Espíritu Santo un día crea que es... Eso le hace daño a la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que más le hace daño a la palabra? Que hay gente que la cree, gente que se sienta cada domingo en una iglesia, gente que sabe que esta es la palabra, pero no la leen, no la tienen como guía, no la conocen, no la escudriñan, no la memorizan. Me parece que esas personas le hacen más daño a la palabra que los otros que no la creen. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra aquí? Que si tú crees en esto, que si tú pones en práctica esto, serás como ¿quién? A la imagen de Cristo. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted se puede imaginar que tú puedes ser a la imagen de Jesucristo? ¿Por qué? Porque solamente le pongas cuidado a esto que se llama la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo era Cristo? Aquí está en la palabra. Quiero terminar diciéndoles: ¿qué pasaría si en este momento se rompiera este techo y Dios mismo en persona bajara, nos iluminara este salón con su presencia y nos dijera: orad sin cesar? ¿Qué harías tú? Yo los veo a todos de rodillas ahí gimiendo y orando. Y es que necesitas que el techo se rompa y venga Dios, y Dios ya lo hizo. Y aquí dijo que orad sin cesar. Es que ¿qué otra manifestación estamos esperando? Algo sobrenatural para que... Aquí está. Dios se reveló a través de su palabra. Dios nos dejó su palabra. Yo no sé, quiero que lo entiendas con todo el corazón, que el soberano, el rey, el creador de todo el universo, el todopoderoso, el rey de reyes, el señor de señores, en quien ni siquiera nosotros podemos conocerlo, en que no tenemos conocimiento, tuvo tanto amor que te reveló, que se inspiró a los hombres para que tú pudieras ser iluminado por la palabra y tu vida pudiera ser transformada. Aleluya. Aleluya. Inclina tu rostro. Y yo creo que podemos decirle: Señor, perdónanos por menospreciar tu palabra. A veces le hemos echado tanta inteligencia, le hemos puesto tanto cacumen. A veces intentamos lograr o mirar cuál fue la intención de la palabra. No hay ninguna intención oculta. La Biblia dice: orad sin cesar, y eso es lo que tú tienes que hacer para que tu vida sea transformada. La palabra dice: adoremos al Señor, glorifiquemos a Cristo con nuestros cuerpos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Oh, bendito sea tu nombre, Señor.
Dios mío, no necesitamos que rompas el techo, que vengas con un estruendo fuerte para decirnos, Señor, lo que tenemos que hacer. Aquí está escrito en tu palabra. Tú la revelaste por amor. Tú la inspiraste para que estos hombres, vasijas de barro tuyas, la transmitieran en unos pergaminos sin error alguno. Y ahora tú la iluminas, Señor, para que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada persona en esta tierra que lea, que escudriñe la palabra de Dios, que la entienda y la copie para su corazón, pueda ser transformado a tu imagen, Señor. Oh, qué maravilla, Dios. Oh, qué cosa tan linda. La palabra más segura es la que tienes en tus manos. La palabra más segura, la profecía más segura. Y ten la plena seguridad, mi hermano, que esta palabra viene de Dios. Todos los días decimos la palabra de Dios, la palabra de Dios, pero no sé si lo entendemos, si lo acopiamos en nuestro corazón. No sé si eso se ha convertido en una frase simple de cajón y no analizamos, no entendemos cuando decimos la palabra de Dios. Dios habló a nosotros a través de su palabra. Papito, perdónanos porque no le hemos dado el valor a tu palabra. Que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Yo no sé de dónde la gente sacó que el que canta ora 2 veces. Falsos profetas, palabrería engañosa, como dice Pedro. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: orad en todo tiempo con manos levantadas. La Biblia dice: orad sin cesar. La Biblia dice que todo lo que pidáis al Padre en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, os será concedido.